Bien, y tal como lo hemos adelantado, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por los asuntos ligados con el golpe fallido, el golpe de Estado fallido. Juan Carlos Portugal es abogado penalista y quizás nos pueda ayudar a entender en su real dimensión este aspecto del proceso penal, la etapa en la que estamos y hacia dónde vamos en el seguimiento de este proceso. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué elementos crees que tomó en cuenta el juez para dictar esta preventiva de 18 meses? Bueno, principalmente el autogolpe en discurso del expresidente de la República. Es a partir de ahí en donde se construye la idea de la conspiración para la rebelión. Principalmente eso como grave y fundado elemento de convicción. Como parte del análisis del peligro de fuga, el juez hace uso del mal asilo político. Esto es, el asilo político es una figura establecida en el derecho internacional y también en el derecho constitucional, pero principalmente se da para delitos de persecución penal política. Entiendo. Esto es, cuando los investigados o quienes se acogen o solicitan o acceden a un asilo político consideran que sus delitos son de persecución política. Por el contrario, si son delitos comunes o contra el orden constitucional, no califican en esa línea y por consecuencia, al no calificar, el juez supremo ha establecido de que ese intento de asilo político, probado además con el propio anuncio del embajador de México en Perú, constituía más que un derecho, un peligro o sustracción de fuga y por consecuencia así lo ha calificado. Y dentro del análisis de peligro probatorio, debo confesar que es bastante gaseoso y genérico el juez al establecer que como quiera que él integra presuntas organizaciones criminales como si las calificara de válidas y en consecuencia como expresidente de la República ha ramificado su nivel de contacto, es altamente probable que en libertad construya evidencia para eliminarla o construya mecanismos de presión hacia los testigos. De acuerdo. La defensa del presidente Castillo ha argumentado desde el comienzo que el presidente no accionó. Es decir, lo que él quiso hacer no fue seguido, no fue implementado, a diferencia del 92, que hubo tanques en la puerta del Congreso, que hubo detenidos, que hubo torturados. La defensa dice, no, acá hay un mensaje que nadie acogió, no cabe la figura. ¿Qué lectura te genera? Es una lectura absolutamente válida, ¿bien? No necesariamente es acogida por tanto por el juez de investigación preparatoria como por la sala penal permanente que la preside el doctor César San Martín. Recordemos que el expresidente Pedro Castillo estuvo con detención preliminar judicial, la defensa apela y el caso va en apelación a ser resuelto por la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia. Y el juez San Martín, bueno, la sala penal permanente, cuya lectura y resolución la dio el juez César San Martín, establece que es posible un delito de tentativa de rebelión. Es decir, que no es un delito de resultado manifestado o consumado en el alzamiento de armas, sino la sola intención de provocar un desorden al orden constitucional y una eliminación a las instituciones públicas a través del denominado régimen de excepción. Correcto. Me queda claro cuando has planteado que la ida o el intento de llegar a la Embajada de México configura para el juez un elemento clave para dictar esta preventiva de 18 meses. ¿Cuánto puede haber pesado también que la libertad del expresidente Castillo hubiese gatillado aún más las movilizaciones en la calle y los actos vandálicos que pudimos ver en algunas regiones? ¿Crees que es un elemento a tener en cuenta? Sí, incluso no solamente se le ha dado prisión preventiva por rebelión y alternativamente por conspiración, sino también por abuso de autoridad. Sí, señor. Al haber no establecido las causales exactas para una disolución del Congreso. Hay un procedimiento que hay que respetar, si no cumples el procedimiento es un abuso de autoridad en tu condición de funcionario máximo de esta república, pero principalmente una alteración al orden público. Exactamente. Esto es que al realizar un autogolpe has creado zozobra y has motivado en la población al caos, tentativamente, más allá de que se haya consumado o no consumado. De manera que ese comportamiento que altera la sociedad civil, producto de su discurso, claramente el juez así lo ha calificado como alteración del orden público. Rebelión, abuso de autoridad y los otros que has mencionado. ¿De cuántos años, en el caso que sea sentenciado como culpable, estamos hablando? Estamos frente a un concurso de delitos. Es decir, una acción generan varios delitos. El discurso, la manifestación
como quiera denominarse, el autogolpe genera rebelión, alternativamente conspiración, abuso de autoridad y alteración del orden público. Estamos hablando frente a un concurso de acumulación de penas de más allá de 10 años. En el sistema penal peruano, ¿las penas se acumulan o se impone la de más alto grado? Las penas son absortivas, ¿Qué no como en significa? Estados Unidos que robo, lesiones, homicidio puede llegar hasta 100 años. Claro, De claro. hecho, hace 2 semanas a un ciudadano de 19 años se le condenó a 111 años de pena efectiva de libertad. Imagínate. En nuestro país es absortiva. La pena máxima consume a la pena menor, máximo hasta 35 años. Lo cual, digamos, no es el momento para discutirlo, pero sí da la sensación que solo sancionas uno y los otros quedan como un poco a la deriva, ¿no? Pareciera, pero cuando se hace ese análisis, que es por supuesto más técnico y dogmático, una porción de cada pena termina siendo determinante como parte del análisis, pero siempre tomando en cuenta el baremo de la pena máxima. Ok. Una detención preliminar y una presión preventiva le quitan al expresidente derechos como enviar cartas a correligionarios, activar desorden, moverse en redes sociales. ¿Eso lo tiene prohibido el expresidente? No, por supuesto que no. Cuando la persona entra a prisión, la libertad queda fuera. El ser humano ingresa con sus demás derechos. Esto es, puede enviar manuscritos, por supuesto, si él los hace. No es así porque ya no se sabe finalmente si es que se hace o no, porque inicialmente la tesis de la defensa, rechazada por su otra defensa, que luego posteriormente renuncia, es la inimputabilidad. Esto es que el expresidente estaba en un estado de inconsciencia y por consecuencia se encontraba dopado e inconsciente al momento de realizar el autogolpe. Entonces luego salen las exdefensas que renuncian del expresidente y hacen un anuncio público de los manuscritos. Entonces no se sabe finalmente quiénes son, pero en definitiva tiene derecho de reunirse, o más propiamente de visita por parte de sus familiares y correligionarios, en la medida del régimen carcelario que se le oponga. Puede ser un régimen carcelario abierto que permite mayores visitas, mayor patio, mayor recreación, o puede ser un régimen abierto, un régimen cerrado o extremo, en donde las visitas son casi una a la semana e identificadas plenamente por el propio interno. Eso finalmente lo va a decidir el Consejo Técnico, la Junta del Consejo Técnico Penitenciario. ¿Se queda donde está o pasa a un penal de máxima seguridad? ¿Por qué haces hincapié en el manuscrito? Digamos, podría ser un preso que dicta una carta y otro toma el mensaje, ¿no es cierto? ¿Por qué haces hincapié en ello, Juan Carlos? Es que en el contexto en el que se han desarrollado las cosas, primera tesis, fui yo. Segunda tesis, no fue él. Lo doparon. Ah, te entiendo. Tercera tesis, estuvo en estado de inconsciencia y por consecuencia se hace inimputable. Aunque expresamente no han mencionado esa palabra, inimputable, han querido construir una tesis para justamente liberarlo de responsabilidad. Entonces, finalmente ya no se sabe quién dice lo que dice, si él efectivamente lo señala o es él quien hace manuscritos para que terceras personas lo anuncien. Claro. Alguien dopado no se concatena o no se liga con un discurso de ese manuscrito y de esos indicadores, ¿no? Una persona que está dentro de la tabla de alcoholemia, en ebriedad absoluta, en estado de inconsciencia o cometílico, es claramente un instrumento, no es un ser humano y está ausente de responsabilidad. Sin embargo, en el caso del expresidente se le sometió inmediatamente al médico legista y no se determinó absolutamente ninguna sustancia, y no una sustancia nociva o de contenido etílico en su organismo. ¿Pudo él haberse negado a esa revisión del médico legista? Sí, por supuesto. Sí puede. Es parte del derecho de autodeterminación de la voluntad que, entre otras cosas, exige someterme, en el caso de las víctimas de abuso sexual, a un examen de medicina legal, a un examen de integridad sexual, o en el caso del expresidente, este derecho impone también la posibilidad de que no pueda someterse al examen. ¿Pero para un juez es un elemento de presunción de responsabilidad? Por supuesto, porque ha tomado en consideración que él no se encontraba en una situación así. Ahora, la defensa no ha postulado esa tesis. No, es verdad. Pero aún en el hipotético caso que la defensa hubiese sostenido esa tesis, el certificado médico legal declara inexistente cualquier vicio sobre su voluntad. Haciendo usos de sus derechos, son varias las personas que han intentado accionar acciones de habeas corpus en varias regiones del país. Han sido admitidas a trámite, lo cual es natural, ¿no es cierto? Y ahora falta que los jueces del país que han recibido esos pedidos de habeas corpus determinen si cabe o no. Desde tu perspectiva, ¿este habeas corpus puede darse, puede tener lugar? No.
El nuevo Código Procesal Constitucional es absolutamente generoso con los habeas corpus en cuanto a su admisión. Ah, ok. Todo habeas corpus se admite porque se presume que hay una libertad consumada o en riesgo de consumarse. Así es. Así que aun cuando presenten 100.000 habeas corpus entre hoy hasta el próximo año, todos se van a admitir, lo que no significa que se declaren fundado en el fondo. Entonces, a mí me parece que la discusión del habeas corpus gira principalmente en torno a la decisión de sacrificar su libertad al momento de la detención en flagrancia. Entonces, es muy difícil que un juez de primera instancia, en palabras sencillas, se tumbe o vaya en contra de una decisión de un juez supremo o de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Pero aun cuando podamos estar en contra o no de la situación en flagrancia del expresidente, hay argumentos que se han construido de forma razonada y no argumentos de bloque, genéricos o a lo que se denomina como violación a la motivación de resoluciones judiciales, finalmente para determinar que esas resoluciones son nulas y debe retrotraerse los efectos hasta el momento en el que fue detenido. Me parece que no va a prosperar ningún habeas corpus. ¿Qué tendría que haber pasado para que un habeas corpus sí progresara, por ejemplo, en un caso como este? Me parece que en habeas corpus no, porque la flagrancia, insisto, más allá que estemos de acuerdo o no, se desarrolló al momento de que el expresidente de la República, sin su Consejo de Ministros, sin el procedimiento de las causales que exige una disolución del Congreso de la República y la creación de un régimen de excepción, haga finalmente lo que ha hecho. La discusión se centra más que en el habeas corpus en el amparo. Esto es, y es un debate de los actuales constitucionalistas, si es que esa forma de levantar la inmunidad presidencial fue la adecuada o se relajó el procedimiento parlamentario, que inicia por la subcomisión de acusaciones constitucionales, el tema del antejuicio, ¿no? la comisión permanente y el debate en el Pleno del Congreso de la República. Acá se sustrajo 3 pasos y finalmente se decidió, porque si es que hacíamos esos pasos, posiblemente en 2 meses recién estemos en el Congreso y para esa fecha la excarcelación ya se hubiese dado. Entonces, si el Congreso no adoptaba esa medida, 48 horas después, por exceso de carcelería de detención preliminar judicial, el expresidente salía libre. ¿Pero no debilita el proceso? ¿No lo llena de vicios? Ese es el tema. La problemática no gira en torno al habeas corpus. La problemática gira en torno al el contenido esencial, al respeto al debido proceso parlamentario. Claro. Si un juez hoy considera que hubo una violación al debido proceso parlamentario, no nos alteremos, porque hay una posición absolutamente en contra, pero también hay un sector de grandes constitucionalistas que abonan a favor de esa tesis. El TC lo ha dicho, por mucho que el espacio congresal sea un espacio político, no lo inhibe del procedimiento. No hay isla en donde la Constitución no pueda ingresar. Claro. La Constitución ingresa en los fueros de asociaciones privadas, en el foro militar policial, ingresa en canales de televisión frente a despidos arbitrarios e ingresa también, con tanto mayor razón, en el seno parlamentario, en donde las decisiones dentro de un foro político a veces tienen consecuencias jurídicas relajando garantías. La imagen de la fiscal de la Nación al frente de un Pedro Castillo y de un Aníbal Torres, no voy a decir humillados, pero sí subsumidos, sí, digamos, con la cabeza agacha frente a la labor fiscal, me hizo pensar en el nuevo caso que la Fiscalía ha sumado contra el expresidente Castillo, que es este caso Sorada Garay, la persona que habló de unos actos de corrupción, en fin. Yo quería preguntarte si la Fiscalía tiene que seguir acumulando procesos en esa línea o ya debería centrarse en el caso del golpe de Estado e ir por esa línea. ¿Puede inhibir lo otro? ¿Estaría incumpliendo sus funciones? Caso creado, caso iniciado, caso investigado. Así, ¿no? Y caso sobre el cual se debe además, para formalizar una investigación y pedir un requerimiento de prisión preventiva como este, se debe hacer el proceso correspondiente del levantamiento de la inmunidad presidencial. Entonces, no hace mal el Ministerio Público en activar carpetas fiscales producto de casos iniciados. Lo que sí está mal, y es una protesta que lo hacemos frente a un expresidente o frente a un paisano mío en Ajomarca de Ayacucho, es que la investigación frente a esos casos de detención es reservada. No hagamos morbo de la cabeza gacha del expresidente. No hagamos morbo de una persona flagelada y humillada públicamente. Más allá de que sea el presidente Castillo. Independientemente, por eso sostengo. Por supuesto. Sea el expresidente de la República o sea un campesino, colega mío, paisano mío de Ajomarca en Ayacucho. Los derechos humanos no tienen rostro. Sí, pues porque además eso genera en sectores de la población una suerte de sensación de ensañamiento, ¿no es cierto? Que a la larga puede ser más caliente. ¿Cuál fue el titular o la portada al día siguiente de la detención?
las razones propiamente de la detención, cuanto menos en el titular o el rostro cabizbajo y humillado del expresidente. Sí, pues. No, la imagen hoy día es muy potente. Izquierda-derecha, los derechos humanos no tienen rostro. De acuerdo. Y respecto a la investigación de Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huertas, ¿no es cierto? Que tenemos entendido que en los próximos 15 días se va a determinar si tuvieron participación o no en el autogolpe. ¿Cómo lo ubicas en medio de este proceso? Van a ampliar, te aseguro que lo van a ampliar. Pero, a ver, es que el juez de investigación preparatoria que ha privado la libertad al expresidente ha determinado que la conspiración fue en coautoría, que la rebelión fue en coautoría, y me parece que hay un adelante de opinión que un juez que posiblemente vea alguna medida de coerción, prisión o comparecencia o impedimento frente a estos congresistas. Entonces me parece que ha sido absolutamente apresurada una decisión de esa naturaleza. Incorporar a otras personas y los que resulten responsables en condición de coautores. Habría que definir si es que tuvieron una participación objetiva en el caso. La coautoría se define como un mecanismo de autoría y participación en donde principalmente hay una división de roles funcionales. Así es. 1. 2. Hay un propósito de resolución criminal común. Bien, entonces en esa línea tiene el Ministerio Público que construir los elementos de una coautoría para señalar que ha habido una división, una parcela de funciones frente a una resolución común y bajo una misma unidad de acción, para establecer que ha habido ahí coautoría. Y es bastante difícil porque quien define es el expresidente. Quien anuncia es el expresidente. Habría que eventualmente ver a través de una pericia grafotécnica si es que ese manuscrito fue elaborado con puño y letra del expresidente o fue elaborado por terceras personas. O si es que no estamos hablando de una coautoría, sino de una instigación, que la probática es muchísimo más extrema. La instigación es, como la dogmática penal se denomina el omnibus facturus, ¿no? La determinación psíquica en la voluntad de la persona. Okay. Pero esto significa que la persona que recibe esa instigación es una persona pues analfabeta, con todo respeto, no instruida, con pocos estímulos, y claramente más allá del intelecto, no, el expresidente no está en estas condiciones. No hay coautoría si estuve en el lugar de los hechos y toleré que las cosas pasaran. La coautoría no se prueba mirando lo que está haciendo. Claro. En ausencia. Claro. Bien, en omisión, sino en una conducta comisiva de acción. Clarísimo. Su participación puede ser política, pero no necesariamente de responsabilidad penal. Juan Carlos, muchas gracias. Creo que nos has ayudado a configurar este tema y vamos a ver qué pasa, por supuesto, en los próximos días. Muchas gracias. Gracias. Un gusto siempre conversar contigo. Gracias. Juan Carlos Portugal, abogado penalista, ha estado con nosotros en el programa.